Hola, hola, reinas, reinotas, preciosotas, bienvenidas a este nuevo video. Hoy me estarán acompañando a una nueva aventura. Básicamente reservé una especie de tour, bueno, no es un tour, es como el alquiler de un traje tradicional coreano, hanbok se llama, y me voy a hacer fotos en el famoso palacio de Gwangung, no sé cuánto, y pues les estaré dando datos históricos e importantes acerca de Corea, que algo que me impactó muchísimo es que solo hace 70 años se dividió entre Norcorea y Surcorea. Eso me voló la cabeza. Yo pensé que esto era una disputa que ya llevaba tiempo, pero al parecer es bastante reciente. Entonces sí, me voló la cabeza ese dato. El alquiler no es como en China, que incluye peinado y maquillaje, por lo que intenté medio arreglarme un poquito el pelo. Me puse extensiones, se nota clarito, pero pasa nada. Y esto, en metro estoy como a 40 minutos del palacio, de esa zona turística. Y pues la renta es por una hora. Pagué 10.000 wones, que son aproximadamente $8, bastante económico. Y ayer nevó un poquito, entonces creo que el ambiente y el paisaje se ven interesantes. No es que se vea así como que wow, la nieve, pero sí se ve medio lindo el paisaje. Y justo a esta hora estamos como a 0 grados, menos 1 grado. Entonces no está tan frío que digas wow, me voy a morir de frío. Y me puse varias capas de ropa térmica para poder tolerar el clima. Y pues estoy bien abrigada, entonces me pondré el traje tradicional, este abrigo, de ahí me dirijo al palacio, que me hago fotos rapidito y todo lindo. Yo creo que sí lo logro. Son las 2:30, suponiendo que llego a las 3:30 al lugar. A las 4 hago fotos y a las 5 termino. Creo que a ese horario el sol tiene una buena inclinación, entonces creo que las fotos pueden tener buena iluminación. Ahora me gusta la iluminación que tiene, pero ya recién voy saliendo a agarrar el metro, así que acompáñenme. Bueno, ya llegué a la estación de metro que se llama ay, no me acuerdo, pero es algo con W y es básicamente el nombre del palacio, Gwansangmin, algo así. Y tengo que caminar un poquito para llegar al lugar donde se rentan los trajes. Voy a intentar caminar y más rápido porque no quiero que me agarre tanto la oscuridad del día. No saben, perdí mi tarjeta y la que había comprado con mi amigo yo pensé que caducaba luego de usarla por una semana que la había recargado, pero resulta que la puedes volver a recargar. Me salvó la vida esa. El problema es que la otra tarjeta que perdí se me cayó, no sé qué pasó, como con $20 de recarga, así me dolió. Pero les voy a cortar aquí porque tengo que ver el mapa para llegar al lugar del alquiler de trajes. Como saben, Corea actualmente es uno de los países más desarrollados gracias al famoso milagro del río Han, que fue una transformación económica impresionante que se basó en educación, tecnología e industrialización. Muchísimas empresas que comenzaron como pequeños negocios familiares se convirtieron en gigantes globales, como hoy conocemos Samsung o Hyundai, y pues también explotó muchísimo la fama del K-pop y los K-dramas. Y como les comentaba, hace 70 años aproximadamente fue cuando se dio la división entre Norcorea y Surcorea, y antes de la industrialización Corea era un país bastante pobre. Entonces es impresionante cómo en tan pocos años han logrado desarrollarse. Para mí es un país 100% digno de
admiración. Hemos llegado al lugar de alquiler. El que yo seleccioné está en la aplicación treat.com. 안녕하세요. Thank you. 감사합니다. I had reservation in trip.com. Sorry, we don't have reservation. If your reservation is the Me equivoco del lugar. El lugar al que reservé se llama Daehang. Daehang. Sí. 안녕하세요. Estamos aquí, así que vamos a preguntar por la reserva. Les cuento que son las 3:30 y el palacio cierra a las 4, así que estoy yendo como rápido y furioso porque me queda solo media hora, no alcancé a terminar de maquillar, ni peinar, ni nada. Y agarré súper al apuro este color que yo creo que para diferenciarme un poco del que renté en China, creo que este le va muy bien. Parezco loca corriendo, pero ni siquiera sé dónde es el palacio. Creo que el que se ve allá al fondo es el palacio. Y yo creo que me veo bella. Me corté un poco más el cerquillo. Creo que hay una especie de manifestación. Para colmo de mis males hay como una marcha. Ay, Dios santo. Los policías frenaron la marcha. Déjennos cruzar, señor. Llegué, logré entrar. Estamos en el Palacio Central de Seúl. Les voy a grabar rapidito porque literalmente tengo media hora antes de que cierren, pero se ve increíble con la nievecita y todo. Lo que no sé es cómo... Ay, creo que tengo que comprar entrada. No me digan eso porque yo solo traje el celular y el trípode. Porque yo leí que con Hanbok te dejan entrar gratis. Ay, no sé qué pensar. Bueno, ya oficialmente entré y si tienes Hanbok te dejan entrar gratis. Qué lindo, miren. Impresionante cómo las inscripciones que tienen son tan diferentes a las de China, por ejemplo, pero súper loco, pareciera que hubiesen intentado, no sé por qué el uso de esos colores, pero se ve bien loco el diseño, me encanta, parece súper lindo. Hacerme fotos está siendo más difícil de lo que pensé. Dos chicos de China se me acercaron a pedir ayuda y les terminé pidiendo ayuda también para mis fotos. Fueron muy lindos, cambiamos Instagram y todo y nos tomamos fotos juntos. Muy lindos los muchachos, muy buenas personas. Creo que eran pareja, no sé. Pero ahora voy a intentar hacerme las últimas fotos en la zona central. Pero hay demasiada gente. A ver cómo me sale esto. Bueno, creo que ya terminé con las fotos y todo el merequetengue que quería. Así que les voy a grabar un poquito. Ay, estoy tan cansada, me duelen tanto los dedos de las manos. Pero yo creo que así, apurada y todo, logré cumplir con mi capricho de venir al famoso palacio. Chin, chin. Mira, vamos a hacer... A ver un poquito por dentro. La parte de adentro tiene como un atrio, un altar, que me imagino que ahí era donde el emperador o el rey se sentaba a dictar que se les corte la cabeza y todo el drama.
quedan 10 minutos porque el alquiler de esto era solo para 1 hora. Y ya he terminado con todas las fotos y todo lo que hice. Y pues, ¡ay, qué frío que hace! La verdad estoy bastante satisfecha con la experiencia. Tengo creo que 5% de batería y es con lo que les alcanzo a grabar este video. El lugar es maravilloso, increíble, hermoso. Estuve viendo un K-drama hace poco que mi hermana me recomendó, que se llamaba Bon Appetit, Majestad, algo así. Y creo que lo grabaron aquí en este lugar. Básicamente se trataba de un emperador que gobernó en una época, en una dinastía media compleja de Corea, y pues sucede que ese tipo era una mala persona y mandaba a cortar cabezas. Entonces, ya pues era malo, solo de eso me acuerdo. Hoy no sé por dónde es la salida. ¡Uy, qué frío que hace! Ya llegué a la tienda para devolver el traje. 5 minutos antes, mis dedos ya no los sentía porque corrí con una brisa helada. Pero pues aquí encuentras tanto trajes. Yo alquilé el más económico, pero miren, hay muchos diseños, colores, modelos. Pero para hacer el más económico, el mío me gusta bastante. Es doradito con negro y beige. Y ya, mi maquillaje es súper sencillito, no me alcancé a poner labial ni nada, pero así es la vida y a veces los planes improvisados resultan ser mejor. Yo estoy satisfecha, ya les estaré subiendo las fotitos en Instagram para que vean cómo fue el resultado. Ya voy a devolver el traje. Bueno, luego de esto me fui a casa y más tarde salí a cenar a un restaurante francés. Y sí, les seguiré contando mis experiencias en citas porque son sanas y no tienen nada de malo. Tener citas no es sinónimo de ser prostituta ni de irse a la cama con alguien. Esa asociación es limitada y habla más de quien la hace que de mí. Estoy soltera y tengo opciones y hombres interesantes a mi alrededor. Y si quiero salir 4 veces por semana o todos los días, puedo hacerlo. Nadie tiene derecho a criticarme por salir a cenar, ya sea porque no quiero cocinar, porque quiero conocer gente nueva o simplemente porque estoy aburrida o quiero practicar mi inglés. Es totalmente válido. Entre una de mis razones principales es practicar mi inglés, comer rico, probar la comida de acá, conversar, pasar un buen rato. A mí me agrada y no le estoy haciendo daño absolutamente a nadie. No entiendo por qué les afecta tanto a muchísimas mujeres en los comentarios. Y sobre modales y etiqueta, casi nunca voy a lugares lujosos que exijan un protocolo especial. Son restaurantes normales para comer, hablar, reírse con naturalidad. Dejemos el drama y los extremos. No estamos fingiendo ser aristócratas ni jugando a la perfección. Cuando la ocasión lo merite, me comportaré acorde al lugar y a la mesa. Pero si es una salida normal, con comida normal, se vive como lo que es, algo simple y agradable, se pasa chill, se conversa, y por educación me tapo la boca con la mano para que no, si hay un residuo de comida en mis dientes o algo, pues que no se vea. Pero es totalmente normal hablar mientras comes, reírte. Si te pasas toda la cita, toda la cena, simplemente concentrado en comer, pues se torna aburrido. El chiste es disfrutar la comida, conversar, intercambiar información, conocer. De eso se trata una cena, y creo que para mí al menos es mucho más agradable y se disfruta si conversas mientras comes, si compartes tus ideas, tus opiniones, si te gusta la comida, qué te gusta hacer, etc. En esta ocasión, al menos en esta cita, el chico con el que salí, pues no tenemos mucha química, aparte que nos comunicamos en inglés. Entonces, pues la verdad sí estaba muchísimo más concentrada en comer, aparte que estaba bastante cansada, pero igual les voy a compartir un poco de esta cita porque me parece interesante que vean mis días buenos, mis días malos, mis días cansada, mis días con hambre, mis días, o sea, solo soy una persona real, normal, humana, mostrándome auténtica y real. O sea, no estoy aquí pretendiendo ser ni fina ni la gran cosa. No entiendo por qué hiero susceptibilidades muchas veces en personas que quizás proyectan cosas en mí, o no sé si ponen sus expectativas muy altas sobre mí y las termino decepcionando. Pero déjenme decirles que soy una persona con 1000 imperfecciones, que quizás como con la boca abierta, que no tengo los mejores modales,
etcétera, etcétera. Y no, tampoco es que estoy buscando marido, dejen de pensar ese tipo de cosas, por Dios. Al contrario, yo creo que soy lo suficientemente selectiva y me tomo bastante seria esa decisión, que no, es precisamente por eso no estoy buscando, porque estoy abierta a que si llegue alguien que cumpla mis expectativas, pues mi radar está encendido, pero no le doy la cabida ni la oportunidad a cualquiera que venga simplemente con puras palabras o promesas. Ustedes me entienden, ¿no? Pero sí, o sea, tener citas no tiene nada de malo. Me parece súper sano, de hecho, hasta terapéutico. 오늘의 날씨 일기예보는 맑음 햇살 밝은 오후. Bueno, luego de mi super sesión de fotos he venido a un restaurante francés con un amigo. Esta es nuestra segunda salida. Él trabaja para Samsung, LG, no me acuerdo, por ahí va la cosa. Y me corté el cerquillo, les cuento. Entonces me veo un poco chistosita. Y se supone que aquí vamos a lograr probar comida francesa auténtica, amiga. Y vamos a ver qué tal. Me vine así toda zarrapastrosa porque me dio demasiada pereza, me siento cansada, camino en el frío y me siento como con mis últimas energías salí cansada. Por aquí vemos unos caracoles, es la primera vez que yo pruebo este tipo de caracoles y la verdad me encantaron, tienen un sabor súper bueno. I look like the foodies, the women, you know, very famous videos like women eat. In Korea? China, Korea, so many Asian places. Buen apetito. 정말 스파클링입니다. 매우 맛있게 드세요. 감사합니다. Caracol. Caracol. Y por acá tenemos un risotto con tinta de calamar y un pulpo al grill con un huevito pochado que la verdad le daba todo el toque porque la yemita del huevito le da, ¿saben? El sabor. Pato a la naranja. Orange duck. 안녕하세요. I'm 감사합니다. That's enough for you? Yeah, I don't need to learn. Yeah, because you're freaky, so you don't need all the words. You don't need to beg anybody. No, I need more classic words. Like all you need is more wine, more food. Exactly. But some people don't know English, but in Korea it's better English level. In China it's very Oh, it's bad, right? Yeah. But here it's possible to live with English, only with English. In Jeju, for example, the people don't They can speak English. but it's very touristic. Really? It's because Jeju is very touristic. If I go to a small city, I think English. Oh, in the city. Sure. In other cities, it's not like. Bueno, y finalmente pedimos como estas pechugas rellenas de carne. Estaban súper ricas, pero no me convencieron tanto. Hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado esta hermosa, increíble aventura. Nos vemos en la próxima y me despido con mi hermoso hanbok. Las amo, nos vemos.